dando unos pequeños tips, unas pequeñas puntadas, explicarles cuáles son esos beneficios de la terapia de oxigenación hiperbárica. Entonces, hemos venido, ¿le puedes quitar el sonido, por favor? Hemos venido viendo desde ayer cómo ese aumento en la temperatura de la piel, que es el órgano más extenso del cuerpo, se desencadena en una serie de reacciones, donde vamos a tener una respuesta que va a ser desde la bioquímica celular y que va a alterar todas las funciones de nuestro cuerpo y que finalmente van a llevar a que el paciente pueda llegar a tener algunas complicaciones o desenlaces como los que nos presentó ahorita el doctor Kerguelen. Entonces, en este recorrido de eventos que pueden llegar a ser desafortunados, el más temido de todos sabemos que es la infección. Si el paciente presenta neumonía, una infección de tejidos blandos, sabemos que su proceso de cicatrización y el riesgo de mortalidad va a aumentar mucho más allá y además sabemos que las expectativas de nuestros pacientes cuando llegan a la atención de su quemadura tiene que ver sobre todo con la cicatriz. Entonces, ese tiempo de más que nos cuesta que el paciente logre un cubrimiento nos va a llevar a que tenga una cicatriz que no tenga un aspecto tan bonito y esto va a alterar la percepción de todo el tratamiento que llega a tener el paciente. Si por alguna razón nuestro paciente llega a tener algún proceso como una sepsis, pues vamos a tener también que lidiar con algunos resultados que no son los que esperamos. Y en medio de todo esto empezamos a pensar qué es el mejor tratamiento y eso es lo que hemos venido compartiendo en el Congreso. ¿Qué vamos a hacer para tratar de frenar o modular este derrumbe que tenemos de un organismo peleando contra una inflamación que es muy difícil de frenar? Entonces, si nosotros pudiéramos determinar en 3 objetivos cuál es nuestro tratamiento ideal, lo que buscaríamos sería reducir la isquemia de la piel, mantener el área alrededor de la quemadura vital para disminuir que haya lo que nosotros llamamos profundización o aumento en el porcentaje de la quemadura. Buscaríamos que se redujera el edema para disminuir todo este gasto cardíaco alterado que tienen nuestros pacientes y sobre todas las cosas pienso que siempre estamos buscando cómo prevenir la infección en nuestros pacientes porque sabemos por toda la literatura revisada que la infección en nuestros pacientes tal vez es uno de los marcadores de mortalidad mayores. No puedo dar esta introducción sin hablar sobre la definición de la terapia de oxigenación hiperbárica. Pongo acá al lado de definición el muñequito del Undersea Hyperbaric Medical Society, que es la sociedad más organizada en el mundo para todo lo que tiene que ver con la terapia de oxigenación hiperbárica. La sede es en Estados Unidos y ellos allá regulan las clínicas que tienen cámara de oxigenación hiperbárica y los tratamientos y tienen la capacidad de mediar las autorizaciones por los diferentes convenios para diferentes patologías. Ellos definen la terapia de oxigenación hiperbárica como la terapia en la cual se respira altas concentraciones de oxígeno dentro de una cámara presurizada por encima de 1.4 atmósferas. ¿Qué se respira en esta cámara? Oxígeno. ¿A qué concentración? Depende de la terapia que yo quiera dar. La puedo llevar hasta el 100% de oxígeno. Y sabemos por básicamente 4 o 5 leyes físicas que estas condiciones de aumentar la presión y mi concentración de oxígeno me va a generar que tengamos mayor disponibilidad de oxígeno para los tejidos sin necesidad de que el oxígeno sea atrapado por la hemoglobina. Es decir, voy a tener oxígeno libre en plasma que tiene la capacidad de ser
metabolizado y entrar en toda nuestra cadena respiratoria. Este gráfico trata de resumir todo lo que en los últimos 20 años en diferentes estudios clínicos hemos encontrado y se ha descrito sobre los mecanismos de acción de la terapia de oxigenación hiperbárica. Entonces, vemos que la terapia de oxigenación hiperbárica logra estimular las células pluripotenciales, las aumenta concentraciones determinadas de algunos factores de crecimiento, va a ayudar a que haya una supresión de algunas interleuquinas que nos generan que la inflamación se mantenga, va a ayudarnos en la angiogénesis, tiene también un efecto a nivel bactericida. Los estudios de la terapia de oxigenación hiperbárica inicialmente hacia los años 70 fueron en animales. Hoy en día con las mediciones mucho más estrictas hemos podido lograr medir realmente y ver en qué puntos, cómo se accionan y cuáles son realmente estos efectos. Entonces vamos a entrar a mirar si realmente la terapia de oxigenación hiperbárica me da unos beneficios que me ayuden a frenar o a modular toda esta inflamación que lleva al paciente a un deterioro que puede ser sistémico. Entonces, pienso que el artículo que nos da como la primera parada es este artículo de 1970 de Gruber, en el cual él trata de hacer la medición de la presión de oxígeno en zonas de quemadura grado 3, en colgajos que toma en ratas, hace la disección de un colgajo y mide la presión de oxígeno. Y en estas mediciones lo que él encuentra es que, pues lo que ya todos sabemos, que en la piel quemada pues hay menor concentración de oxígeno. Pero no, su estudio no es solamente medir cómo está el oxígeno en estos tejidos, sino qué pasa y cómo responde cuando la someto a terapia de oxigenación hiperbárica. Y vemos acá no me funciona el point, pero vemos acá cómo al someterse, ¿me la devuelves por favor? Cómo al someterse las zonas de quemadura o los colgajos, ¿me la devuelves otra diapositiva por otra? Aumenta la concentración de oxígeno más o menos a unas tensiones de oxígeno que son muy similares a la de la piel normal. Entonces, ¿qué voy a tener yo cuando esa piel que está quemada la estoy sometiendo a una mayor concentración de oxígeno bajo presión? Pues voy a tener mayor disponibilidad de células pluripotenciales. Y si yo en un paciente quemado que estoy esperando que tenga una epitelización, tengo la capacidad de aumentar su concentración de estas células pluripotenciales, lo que yo infiero es que este paciente va a tener un mayor potencial de epitelización. Pero hemos hablado como toda la respuesta sistémica no solamente me afecta a la piel, terminan todos, muchas veces entran en una falla multiorgánica donde se necesita. Y si recordamos la charla de ayer de la doctora Juanita Uribe, ella nos mencionaba desde la parte nutricional toda la energía que va perdiendo este paciente, y este gasto de energía que vemos a nivel macronutricional es un gasto de energía celular. Y nosotros, si recordamos en nuestra cadena respiratoria, en el último paso hacemos un consumo de oxígeno para la generación de ATP. Y de nuestras medidas que se han hecho en los estudios experimentales es ver cómo en los pacientes quemados posterior a la quemadura hay una disminución en la concentración de ATP. Por eso es muy importante que tengamos pues una mayor disponibilidad de oxígeno en esos tejidos. Por otro lado, tenemos que va a haber un mayor potencial de angiogénesis. Durante la quemadura sabemos que
existen las áreas de Virchow, donde lo que esperamos es que el área marginal de la quemadura no sea comprometido, no haya una trombosis que genere una extensión mayor de la quemadura, haya una lesión. Es frecuente para nosotros ver que el paciente llegó con una quemadura y empezamos a hacer la escarectomía y tenemos una trombosis de venas, y esa trombosis de venas clínicamente lo vamos a ver en una mayor extensión de la quemadura, en una mayor lesión cutánea. Entonces, con la terapia de oxigenación hiperbárica hemos visto cómo se aumentan las concentraciones de factor de crecimiento endotelial vascular y por respuesta celular se van a generar nuevos vasos activando diferentes rutas marcadas con células TIP y células STALC. Esto lo tenemos ahorita en la… ¿Me la devuelves, por favor? Lo tenemos ahorita en la… ya marcado y definido, pero este estudio de el 70 también, de Ketchum y Thomas, ellos en un estudio animal hacen las angiografías y lo que vemos a la izquierda es una trombosis con una alteración en toda la marcación de los capilares, y vemos del lado derecho cómo posterior a la terapia de oxigenación hiperbárica se restaura la arquitectura de estos vasos pequeñitos que son de los que dependemos para todos nuestros procesos de repitelización, para manejo del edema, porque sabemos que esto funciona como una tubería muy pequeña que nos va a permitir que si está funcionando adecuadamente, pues vaya disminuyendo el edema y no se aumenten estas zonas de estasis que van a requerir en la mayoría de los casos manejo quirúrgico. Y vemos que si bien somos cirujanos y quisiéramos operar a todos los pacientes, nuestros pacientes quemados, entre mayor número de procedimientos requieran, eso tiene que está condicionando también su estancia y los riesgos de complicaciones que tienen, porque sabemos que inherente al procedimiento quirúrgico van a haber unas posibles complicaciones que en ellos se ven aún más aumentadas. Este es uno de los estudios también clásicos, es un estudio de Wells y Hilton que ellos hicieron en perros, en donde vemos en el gráfico cómo miden el porcentaje de agua y ven que al someter a los pacientes, si vemos la barrita de abajo, al someter a los pacientes a terapia de oxigenación hiperbárica a 2 atmósferas con oxígeno, porque tenemos un control que es normóxico, es decir, solamente aumentan la presión y ahí sigue aumentando casi como si no hiciéramos terapia, va aumentando el nivel y la concentración de agua. Los pacientes, los perritos que sometieron a terapia de oxigenación hiperbárica tienen una disminución drástica. Esto llevado a la clínica en algunos estudios de pacientes que se llevan a terapia de oxigenación hiperbárica tempranamente, en estos pacientes ha disminuido el requerimiento de líquidos y por las charlas que vimos ayer de cuidado intensivo sabemos cuál difícil a veces es hacer este manejo inicial, y pues esto nos lleva a pensar que realmente puede ser una terapia complementaria la cual sea muy válida para desde el inicio del tratamiento del paciente quemado. Y pues sabemos que esa concentración de agua pues se va a ver traducida en un edema. Este es otro estudio, este es del 84, donde también se realiza la medición, esta es en orejitas, en donde se sumerge al animal en agua a 100 grados centígrados y se mide la orejita contralateral y también vemos que hay una disminución del edema a ese nivel. Entonces, en este estudio de Kaiser se demostró que hay una reducción de lo que les mencionaba ahorita, del compromiso de esa zona de estasis, que acá lo que hacen es someter a los animales a la terapia de oxigenación hiperbárica, miden
el área de compromiso de la quemadura y pueden ver cómo esa zona marginal no aumenta posterior al procedimiento, sino que disminuye, ayudándoles en zonas, claramente en zonas pequeñas, a disminuir el área de quemadura comprometida. Y el efecto bactericida, este ha sido ampliamente estudiado y cuando uno habla de terapia de oxigenación hiperbárica siempre le hablan de y las especies reactivas de oxígeno, pues resulta que cuando uno estudia cómo y vemos cómo nuestro organismo media todos los procesos inflamatorios de una forma balanceada, al igual pasa con la terapia de oxigenación hiperbárica, es decir, yo aumento mi oxígeno, aumentan los radicales, pero también aumentan los antioxidantes, como el glutatión, por ejemplo, que es de los mayores antioxidantes que nosotros tenemos. Y realmente estas especies reactivas de oxígeno lo que me van a llevar es a tener este efecto bactericida. Entonces acá este también es un estudio animal en conejos donde realizan la quemadura, después realizan la medición, la distribución de gram negativos y gram positivos para los dos grupos, el control y los conejos sometidos a terapia de oxigenación hiperbárica es igual. Estos son los microorganismos que se aíslan y si vemos el porcentaje de bacterias en los pacientes, en los conejos que van a terapia de oxigenación hiperbárica es mucho menor. La razón de que eso pase es lo que les mencionaba ahora, la concentración de especies reactivas de oxígeno que van a entrar directamente a la bacteria o mejorando todo el equilibrio ácido-base de la célula le van a permitir sobrevivir y disminuir como todas las secuelas que puede producir una infección. Entonces, la terapia de oxigenación hiperbárica, volvemos a la diapositiva anterior, sí me puede reducir la isquemia en la piel, puede reducir el edema y nos ayuda a prevenir la infección. Por eso, para nosotros es una de las herramientas que utilizamos en nuestra unidad. ¿Qué inferencias tenemos? Algunos de los artículos que uno mira de una infieren y concluyen que se modula, que se disminuye, pero sabemos que es muy difícil lograr estudios donde tengamos estandarizado el paciente quemado, casi que es imposible. Entonces inferimos que hay una modulación de la neuroinflamación por los Toll-like receptors tipo 4, disminución de la mortalidad, ahí puede haber una disminución en el número de cirugías y una disminución en los tiempos de hospitalización. ¿Qué tenemos que saber? Que pues no todos los pacientes van para cámara de oxigenación hiperbárica porque sabemos que no todos tienen el riesgo de sufrir las complicaciones que ya conocemos. Entonces, según las sociedades científicas que son Undersea and Hyperbaric Medical Society y el Comité de Medicina Hiperbárica y Subacuática Europeo y la FDA, está como indicación absoluta las quemaduras que comprometan más del 20% de superficie corporal. También entre estas, pues sabemos que otro tipo de quemaduras son las quemaduras o las lesiones por radiación. Estas también son una indicación que está cada vez tomando más fuerza y nosotros vamos desde cirugía plástica, que lo usamos frecuentemente para la congestión de los colgajos o la pérdida de los injertos. Sabemos que en pacientes, por ejemplo, los pacientes con quemaduras eléctricas que tienen un alto riesgo por toda esta cascada inflamatoria de hacer pérdida de colgajos, también es una herramienta para ayudar al paciente a que tenga un mejor resultado y disminuya las pérdidas de los colgajos. Entonces, si nosotros miramos en los beneficios de la terapia, pues finalmente sí vamos a lograr disminuir ese edema, mejorar posiblemente los tiempos de hospitalización y pues ese efecto bactericida nos ayuda directamente a disminuir la mortalidad. Muchas gracias.